Hola a todos, qué gusto estar con ustedes como lo hemos venido haciendo en este recorrido que estamos haciendo por el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a continuar con un nuevo evangelio, el Evangelio de Lucas. Realmente es para mí, me da mucho gusto poderlo hacer, pero sobre todo como lo hemos venido haciendo, haciéndolo acompañado. Y en esta ocasión, pues nos acompaña Alberto, Beto, como le digo. Qué gusto, Beto, que estés con nosotros. Muchas gracias, un gusto también para mí que me invite. Bueno, pues la verdad, el poder compartir la palabra es algo maravilloso y sobre todo hacerlo así con ustedes para mí es un privilegio. Y una parte muy padre que tiene este evangelio es que lo escribió un acompañante de alguien muy especial para mí. La verdad, yo soy el presidente del club de fans de Pablo. Pablo me gusta mucho su vida, su historia, cómo entregó su corazón y cómo obedeció a Jesús. Esa parte me encanta y cómo lo vemos impactando a toda la iglesia. O sea, yo creo que toda la iglesia actual, todos los creyentes, somos impactados por la visión de Pablo. Y en este caso, quien escribe este evangelio, Beto, es Lucas, un acompañante de Pablo, eh, una muy querido por Pablo. Entonces, así como tú sabes que te aprecio y te quiero mucho. Bueno, así Pablo estoy seguro que Lucas le era muy especial para él. ¿Qué sabes, por ejemplo, tú qué sabes de Lucas? Bueno, ¿qué sabemos de Lucas? Pues que escribió gran parte de la Biblia, o sea, del Nuevo Testamento. Eh, O sea, sabemos, además del Evangelio de Lucas, además del Evangelio de Lucas, sabemos que escribió el libro de los Hechos. exacto. Sabemos que incluso, bueno, lo menciona, ¿verdad? Al principio de su carta, se identifica él mismo y sabemos a quién le escribía A Teófilo. a A Teófilo. ver, ayúdame leyendo, porfa, Beto, Lucas 1, del 1 al 4. Esos primeros versículos cuando nos comentas que desde el principio él se está identificando. Claro. Lucas 1 del 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron siervos de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjate que, gracias Beto, fíjate que hay una parte, ¿cómo arranca, no? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿no? Este, este evangelio es el que tiene mejor estructurado o cronológicamente estructurado la historia de Jesús. Y esta parte, creo para mí también muy importante, el perfil de Lucas, ¿no? Tú estás estudiando Civil, ingeniero civil, ya vas a terminar pronto, no estás en los últimos así semestres, es. pero el ingeniero civil hace estructuras y por lo tanto es muy estructurado, ¿no? Sí, Bueno, Pablo, digo, en este caso Lucas seguramente era de esa forma, era médico, esa parte es importante. El médico amado, le dice Pablo cuando se refiere a él, ¿no? claro. Cuando le dice el médico amado es en Colosenses 4:14, si lo quieren checar los que nos están viendo y tienen ahí sus Biblias. Y también en Filipenses 23 y 24 habla mucho de cómo Lucas estuvo con Pablo. Entonces, él trata de dejarle, como bien decías aquí, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Este, el, mi afamado Beto, ¿no? Así como
se podría referir a él en ese entonces. Y dice, te lo escribo a ti, te lo quiero dejar en orden. Y se ve que era una persona obviamente diligente, porque él lo dice. Dice que he investigado con toda diligencia todas las cosas desde su origen. O sea, Lucas no era hebreo, no era judío, pero se dedicó a investigar todo desde las escrituras, desde Génesis y toda esta parte. Entonces, ya me imagino al lado de Pablo, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo era, bueno, cómo era Pablo, cómo de lo que has escrito, investigado? Era un gran judío, ¿no? Claro. Bueno, pienso que hace este comentario porque esta carta, a pesar de que Pablo era judío, esta carta que escribe Lucas no va dirigida precisamente al judío, puesto que explica cómo son todas las tradiciones judías, las explica a detalle, ¿no? O sea, no da por hecho ese contexto en el que estaban viviendo. Y bueno, otra cosa de las que que investigamos, que estuvimos estudiando, es que muchos de los términos que él usó estaban en griego y no en hebreo, que es lo que dice, ¿no? Sí, por lo tanto podemos decir que este evangelio no es directamente escrito para los judíos, sino para los no judíos, ¿no? Así es. Ahora, él como Lucas, al no ser judío, seguramente estaba empapándose de todas las tradiciones, todo lo que explicaba Pablo, ¿no? Debió de haber sido muy interesante en este caso ver a Lucas, ¿no? Interactuando con Pablo, y una esponja, ¿no? Así sucede cuando uno está interesado. Fíjate que cuando yo me convertí, cuando decidí entregar mi vida al Señor, a mí me compartió y me estableció en mis primeros meses, el primer año, cuando empecé a estudiar la Biblia y la leía, una persona que se llamó Alfonso Mayerstein. Yo digo que era una enciclopedia con patas, ¿no? Pero tenía tanto conocimiento, y de veras, yo estaba ansiando cada sábado ir a ver a Alfonso para que me platicara y todo este tema. Entonces, yo me imagino a Lucas de esta forma, ¿no? Preguntándole a Pablo en los viajes. Obviamente no había Netflix, no había internet, no había smartphones, ¿no? Entonces, pues él investigando, y debió de haber sido muy preguntón, ¿no? Y investigando qué era lo que le quería decir Pablo, ¿no? Digo bueno, así como usted hace esa analogía entre Lucas y Pablo, pues así nosotros pienso que así deberíamos de sentirnos, ¿no? Puesto que lo que leemos escrito por Lucas viene muy a detalle todo lo que vivió Jesús, todo lo que hizo, y muchos de sus discursos más importantes están plasmados aquí a detalle, ¿no? Como lo es. Sí, sentirnos como Teófilo, ¿no? Así es. Sentirte como Teófilo en el hecho de que pues está escrito para mí, ¿no? Entonces, y poderlo investigar. Fíjate que algo importante, eso nada más para que tengan un concepto las personas que nos están escuchando, es cómo está estructurado los evangelios, ¿no? Sobre todo los primeros, los tres sinópticos que les vimos que son muy similares, el de Marcos, el de Lucas y el de Mateo, tienen muchas cosas en común, pero es la estructura de cómo primero presentan a Jesús, se presenta en Galilea, escoge a sus discípulos. Después hay una segunda parte en donde van en el trayecto hacia Jerusalén, y Jesús a los discípulos, a los que le siguen, se les va manifestando, o sea, les va manifestando su verdad, su poder. Sí. Y más adelante, cuando están en Jerusalén, ¿no? En este caso, tiene estas tres etapas también este Evangelio de Lucas, pero
tiene una introducción especial, ¿no? Tiene una introducción un poco más a fondo y tiene también una conclusión muy detallada que es, por ejemplo, en el camino de Emaús, y da unos ciertos datos adicionales. ¿Por qué? Porque, bueno, está escrito después. Entonces, pero aquí decías algo del nivel de detalle, ¿no? Del nivel de detalle con lo que lo explica Lucas, ¿no? O sea, que hay muchos hechos extraordinarios o muchos incidentes detallados que comenta Lucas. Y por ejemplo, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué te ha llamado, qué te llamó la atención de este evangelio? Bueno, iba a comentar ahorita de pues la pesca milagrosa, que aquí, bueno, lo que a mí se me hace pues muy interesante es pues que estando con pescadores, o sea que ya pues tenían callo, ¿verdad? Pues, ya Claro. se sabían a qué hora, en qué momento debían pues lanzar las redes, qué debían hacer, y no habían pescado nada. Entonces, pues le decían a Jesús que pues no iban a pescar nada, ¿verdad? O sea, a lo mejor ya se habían rendido. O sea, yo pienso que ya habían dado por hecho que no iban a lograr nada. Entonces Jesús pues les dice que arrojen las redes, ¿no? Y pues se llenan, o sea, de tal manera que ni ellos se imaginaban que iban a pescar tanto que hasta tuvieron que pedir ayuda. Eso se Sí, me hace muy padre, muy interesante. sí, no, a mí también me encanta. Está en el capítulo 5, esta de la pesca milagrosa, y cómo ahí, de los más experimentados, Pedro, había tres muy experimentados pescadores: Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, ¿no? Los hijos del trueno, esa zona de Galilea. Y, y bueno, en este caso, Pedro, experimentado, como dices, eh, el Señor le dice algo: boga mar adentro. Y fíjate, quisiera hacer ahí una breve analogía, Beto, porque así nos sucede. O sea, cuando pues tú ya estás trabajando, ¿no? De hecho ya estás, ¿no? ¿Qué haces, Beto, ahí en el trabajo? Pues hago planos, dibujos, y pues he tenido la oportunidad de hacer algunos diseños, Estructurales. cálculos de estructura metálica, Ah, muy bien. Toneladas de acero, de acero, sí. ¿no? Muy bien. Bueno, eh, ya está uno trabajando, y lo que quiero, estas enseñanzas, cuando nos las deja Jesús, nos las dejan los evangelios, son para que nos identifiquemos con ellas. Este pasaje de la pesca milagrosa, esa pesca abundante que se da en el capítulo 5, fíjate que lo usé mucho el año anterior, sí, creo que fueron casi 2 años, en la empresa. Se las ponía como ejemplo a todos los colaboradores y les decía que hay una parte que, primero, que a veces tenemos mucho expertise. O sea, tú puedes ver a personas, y no sé, los que nos están escuchando, dices: oye, estoy haciendo mi trabajo bien, profesionalmente, y no, y me tocó reajuste, ¿no? O tengo mi negocio bien puesto, doy buena calidad en mis productos y no se venden, ¿no? O sea, esa labor profesional en donde todos queremos realmente ser exitosos o queremos, pues, llevar fruto, ¿no? Que se dé bien el negocio, y no se da. Haz de cuenta que así estaban ellos, ¿no? Y cuando le dice el Señor a ellos, ¿no? A Pedro en específico: boga mar adentro, ¿no? Ve más a fondo, o sea, confía. Dios le estaba diciendo que hiciera algo fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque, como decías, la pesca se hacía en la noche y eso ya era de día. Entonces, me estás diciendo que voy a pescar ahorita, pues ni modo. O sea, yo sé cómo hacerlo, Jesús. Pero no obstante, Pedro confía, y los demás, y empiezan a ir mar adentro, a seguir otra vez, volviendo a remar, meterse en medio del mar, viendo más al fondo.
y le dice Pedro, ¿no? Dice, en tu nombre voy a echar la red. Y es lo que pasa a veces, y sucedió esa gran pesca, ¿no? Y a veces, Beto, en el aspecto profesional no metemos a Dios en nuestro negocio, salvo a veces ya cuando van mal. Pero veo a las personas que piden por un trabajo, cuando no lo tienen, ya les dan el trabajo y no se vuelven a acordar de Dios, ¿no? Hasta que hay una crisis. Y yo creo que esa parte es importante, que tenemos que meter a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Él es todopoderoso y a veces perdemos y creemos que nosotros somos todos poderosos en nuestro trabajo, y hasta que no te corren o hasta que no te dicen que no estás haciendo bien las cosas, reaccionas. A veces tu orgullo hace que no veas todas las áreas de oportunidad que tienes, y porque caminaste solo, porque no metiste a Dios en tu vida. En cambio, cuando lo quieres meter y quieres honrar a Dios, decir, Señor, en la mañana, Beto, salgamos en la mañana a los que nos escuchan y decir, Señor, ahí va, voy a trabajar y en tu nombre voy a echar la red, en tu nombre voy a trabajar. Y con esa expectativa, te aseguro, Beto, que vas a ver grandes cosas en tu vida. Les aseguro a los que nos están escuchando que van a ver la mano de Dios manifestándose en los negocios, en el fruto, ¿no? Entonces es un pasaje maravilloso, yo también lo creo. Sí. Y ahorita que menciona eso de, bueno, pues también mencionó en el área de trabajo, cuando nos va bien y lo buscamos cuando pues, las cosas van mal. No sé por qué, pero hice relación también con otro pasaje donde Jesús sana a 10 leprosos, donde los sana, pero la mayoría de ellos no le dio gracias, no reconoció que Jesús era Dios, quizá no le dio la importancia, ¿no? O sea, en ese momento. Sí, solo unos, ¿no? Solo uno. Y bueno, quiero meter un poquito este tema porque otra parte que me llama la atención es que a ese uno Jesús le dice, o sea, no solamente fue sanado de la lepra que tenía, sino que le dice, tu fe fue sanada. Entonces, eso se me hace padre que hable mucho de la sanación, de la enfermedad, puesto que él es, bueno, que este autor, el que escribió Lucas. esta carta, pues fue médico. Sí, claro, da varios detalles, ¿no, Lucas? Con Y respecto a los enfermos, ¿no? exacto, claro, y da algunos detalles importantes. Esta parte que comentas también es cómo es detallista, ¿no? O sea, yo veo así los médicos en ese aspecto, los químicos, creo que tú conoces a una química bióloga por Sí. ahí, pero son súper detallistas. O sea, ¿y qué detalles? A ver, ¿qué detalles recuerdas que haya narrado Lucas que no vengan o no vengan tan claramente detallados en otros evangelios? Bueno, se me viene uno a la mente que es pues esta parábola de el hijo pródigo. Eh, Bueno, ese es un pasaje definitivamente único, ¿no? no sé si a ese quería hacer Sí, referencia. no, lo que decía es, a mí se me vino ahorita cuando estabas comentando esto, cómo Lucas da el detalle de, por ejemplo, de cuando Jesús está orando antes de la crucifixión, antes de que sea arrestado, y en su aflicción, ¿no? Él dice que sudaba, ¿no? Sudaba sangre, ¿no? O sea, como que se le rompieron sus vasitos sanguíneos de la cara. A lo mejor alguno de los discípulos que estuvieron presenciales se lo platicaron, ¿no? Y él a Teófilo se lo escribe y dice que en el sudor, Lloraba. ¿no? Ajá. Había sangre, ¿no? Entonces, esa ruptura de los vasos capilares por la aflicción, por el sufrimiento,
da ese tipo de detalles. Ese era el que me estaba acordando, ¿no? Otro detalle ahí de Malco, ¿no? Claro, bueno, que uno de los discípulos de Jesús, Pedro Pedro, era impulsivo, ¿no? Y sí, saca la espada y le le mocha corta la la oreja. oreja a Malco. ¿Y qué detalle da ahí que te acordaste o que comentábamos ahorita? ¿Qué detalle da? Pues de Jesús, que Jesús lo sanó, ¿verdad? Claro. Jesús sanó a esta persona. Y bueno, ese tipo de detalles, y ahorita comentabas este tema de que te llamó la atención del hijo pródigo, ¿no? Ese, si te parece, vamos a dejarlo pendiente para detallarlo en la segunda parte de nuestro mensaje, porque ahorita vamos a ver la mitad, Okay. porque está muy largo, es uno de los evangelios con mayor contenido que hay, ¿no? Y mayor detalle, una de las biografías más detalladas de Jesús nos las da Lucas. Y acuérdate, lo vamos a tocar la próxima, Okay. no se lo pierdan el próximo video, que voy a invitar otra vez a Beto para que nos platique de, de este, del hijo pródigo. Está maravilloso ese pasaje. Claro. Pero bueno, regresando un poco a esta primera parte del Evangelio, al principio, todos los Evangelios, Beto, dan, en este caso te decía, hay una introducción, y es una introducción que da Lucas, que viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Incluso da detalles desde los embarazos, del embarazo de María, del embarazo de Elizabeth, ¿no? Su prima, que era la mamá de Juan el Bautista, que era su primo, ¿no? Tú tienes primos, entonces mándale saludos a tus primos, ¿no? Yo también le mando saludos a un primo, a mis primos en general. Y bueno, en este caso nace Juan el Bautista, habla de los embarazos y cómo se mueven los bebés, o sea, sí se le ve toda la mano de que era médico, ¿no? Porque dice que cuando llega María a visitar a su prima Elizabeth, ¿no? Se mueve el bebé, ¿no? O sea, se inquieta el bebé, entonces vemos cómo hay vida desde el vientre. Así que los que son pro aborto, la verdad, yo les digo, claro, hay situaciones muy difíciles que viven las mujeres, pero qué privilegio tan hermoso es poder dar vida, y no se dejen engañar. La gran plenitud de la mujer viene en el momento que tienen a sus bebés en sus brazos, ¿no? Pero da todos estos detalles, y aquí estos dos primeros capítulos, bueno, pues haciendo referencias a que Juan era esa voz que clama en el desierto, que venía a preparar camino para el Señor, ¿no? Que venía en el Antiguo Testamento escrito, y como Jesús, que lo hemos platicado en los otros videos, pues definitivamente es Dios con nosotros, es Dios mismo, había venido a hacerse hombre, ¿no? Y a estar con nosotros, ¿no? Tío, entonces, Juan, bueno, estudiábamos, ¿no? Que a sus papás, ahorita mencionó Elizabeth y su papá Zacarías, les fue mostrado, ¿no? Que iban a tener un hijo quien iba a preparar al pueblo judío para la llegada Hasta mudo se quedó Zacarías porque ya no se lo esperaban, eran ya muy personas grandes. mayores, ¿no? Le dice, estoy embarazada, Zacarías. No, pero hasta mudo se quedó el tío Zacarías, ¿no? Sí, porque ya tenían una edad muy avanzada, ¿no? ¿Y qué sucede? O sea, ¿qué te llama la atención? Bueno, quiero mencionar que también estudiábamos que posiblemente
pues es un paralelo, ¿no? Con un milagro que pasó mucho tiempo antes, ¿no? Con Abraham y Sara, que también tenían edad avanzada y no podían tener, o sea, bueno, no podían tener un hijo. Y vaya que fue eh, su hijo, pues de ahí nace todo el pueblo judío, ¿no? Claro, Entonces, claramente, pues iba a hacer Dios algo con ellos, ¿no? Con esta persona que es Juan. claro, vemos cómo Dios hace de una forma extraordinaria las cosas y por eso se necesita fe, Beto. Dios puede hacer nacer de un anciano, ¿no? Hijos, o de una anciana, de una mujer que ya no tenía expectativas, ¿no? De poder tener un hijo. Y, y Dios es el dador de vida, o sea, él siempre va a mostrar que cuando nosotros perdemos, ya no hay esperanza, ya hay algo imposible. Si tú crees, Dios se puede manifestar. Y yo no dudo, porque Zacarías era sacerdote. Entonces yo no dudo que él creía que el Mesías iba a venir. Él estaba a la expectativa del Mesías. Entonces, ¿qué le debió de haber mostrado Dios, ¿no? En el templo? ¿Qué mensaje le debió haber que lo dejó mudo, ¿no? Entonces, y bueno, y en esta parte eh, importantísimo el tema de que Dios puede hacer todo, ¿no? Ahora, hay mucha también, muchos detalles, ¿no? En estos primeros capítulos, en el uno y el 2, pero también hay gozo, ¿no? Claro. Bueno, antes de entrar a esta parte del gozo, creo que, bueno, hice mucho énfasis ahorita mencionando a Juan, ¿verdad? Pero también pues describe la manera en la que nace Jesús, eh, pues que es este pues, rey mesiánico, la manera extraordinaria en la que eh, pues nació, ¿verdad? O sea, de una jovencita que era virgen, entonces, pues muchas personas sabían que él iba a ser el Mesías, ¿no? Como dice Zacarías, pues probablemente pues, tenía muy claro que eso era un evento muy importante, por lo que menciona esto de que tenían gozo, ¿verdad? De hecho, hay una parte del cántico de Zacarías, ¿no? Ese está en el capítulo 1, en versículos del 68 al 79, expresa ya su gozo, ¿no? Una vez que ya él puede hablar y habla este tema hermoso, ¿no? De que Jesús, el Mesías, habría de venir, ¿no? Sí, Entonces, y algo, Beto, ¿por qué está la guitarra aquí? bueno, supongo porque me gusta mucho la música, Sí, entonces, quisimos poner esta escenografía aquí. Creo que es uno de los temas muy importantes, el tema de la música, ¿no? ¿En qué otras partes puedes ver en el capítulo 1 y 2 acerca de que hubo cánticos? bueno, aparte de este cántico de Zacarías, que hace referencia también a muchos cantos de los salmos, pues también menciona Lucas, describe que incluso los ángeles cantaban de gozo, Anuncian, ¿no? anunciando. Anunciando que venía el Jesús, ¿no? Entonces, Así es. gloria a Dios en las alturas, ¿no? Y paz en la tierra, ¿no? Que era, fíjate que ahora que estamos en medio de todo este tema de la guerra, ¿no? Literal ya una guerra de Rusia, ¿no? Contra Ucrania, ¿no? Sí, Y este tema tan fuerte, el, en este aspecto vemos que no es el plan de Dios, o sea, dice, lo que Dios quería era paz, traer paz en la tierra, ¿no? Y por otro lado, vemos mucha alabanza, vemos que le dan mucha importancia a la alabanza, a la música. Dios nos da ese gozo, nos da ese gusto cuando vemos que las cosas que Él quiere hacer, las bendiciones, se están realizando, ¿no? así Entonces es. se vienen dando, Hay ¿no? otra parte también donde menciona esto de la alabanza, Ajá. de este personaje
que se llama Simeón, quiero leer un poco acerca de eso, Sí, puesto que dice, bueno, Simeón, que era una persona justa, devota, y él esperaba con anhelo que llegara el Mesías, o sea, él estaba esperando al Mesías, ¿no? Y que el Espíritu le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Entonces, cuando lo ve, pues también de gozo, canta ¿no? de gozo, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí hay mucho que estos pasajes nos dicen, ¿no? Y bueno, es bautizado, después Jesús ya crece, ¿no? Y es bautizado, lo hemos platicado en los otros videos, y aquí viene una genealogía, ¿no? Y siendo bien claro que viene cómo platica Lucas la genealogía paterna de Jesús, y, y cómo va de Jesús hasta David, ¿no? De David a Abraham hacia atrás, ¿no? Y de Abraham hasta Adán. Entonces viene a decir que pues está escrito, o sea, viene desde Adán a ser el que pecó originalmente, viene un descendiente de él a, pues a pagar por el pecado de todos, ¿no? Así es. Entonces, pues está padre cómo menciona, como usted dice, que viene de la descendencia de Adán. Por lo tanto, pues todos sus antepasados, pues todos pecaron, ¿verdad? Y él vino a cumplir, pues él era el único que podía cumplir con la ley, ¿no? Entonces me llama la atención que después de esto viene este pasaje donde Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y pues es tentado por Satanás Claro. por 40 días. Sí, está en el desierto 40 días. Y ahí, ¿qué te llama la atención de esto, de cómo es tentado por Satanás? Bueno, pues primero que tenía que cumplir con esa vida que nosotros deberíamos de haber cumplido. Y segundo, pues que hace alusión a los 40 años que que estuvo su pueblo en Egipto, ¿no? Donde pues ellos sí fracasaron y Cayeron en la tentación. les fue muy mal. Pues aquí se ve que Jesús pues cumplió, ¿verdad? Cumplió No cae. no cae. Fíjate, ve toda esta parte de las tentaciones. Y algo que quiero comentar, a veces le tenemos mucho temor a las tentaciones, ¿no? Le tenemos mucho temor a Satanás, y creemos que podemos ser poseídos y empezamos a ver desde un tema radical y el exorcista y no sé cuántas cosas ahí. Una parte importante es que la actividad principal de Satanás o de los demonios no es, la actividad principal, Beto, no se te va a meter, no es dañarte, eso sucede sí, pero para aquellas personas que le abren la puerta a que se meta en sus vidas, ¿no? Incluso hasta en su cuerpo. Pero Satanás no puede tocar a una persona si no se le da permiso, o sea, si no le da permiso Dios o si no le das permiso tú, ¿no? Pero por tanto, la mayor actividad de Satanás es influir en tu toma de decisiones. O sea, ¿por qué? Porque tú eres libre y eso lo respeta Dios. Entonces, al darnos la libertad, Satanás todo el tiempo está tratando de influir en la forma como tomamos las decisiones. Es influencia, entonces, cuidado, o sea, no lo minimicemos, pero la forma como influyen tus decisiones es metiéndote ideas, metiéndote falsas ideologías, falsas filosofías, ideas, por ejemplo, que pues se vale, se vale andarte metiendo con cuanta chava en la universidad, con cuanto chavo en la universidad, total, en mi cuerpo, no pasa nada. Y eso está cada vez más fuerte, o sea, nos los están metiendo a través de series, a través de películas, producciones, que todo el tiempo te están metiendo esa idea de que es bueno. Hay un versículo en Isaías que dice,
hay de aquel que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo, ¿no? Entonces, al día de hoy nos están metiendo todo eso, nos meten el tema de el dinero, de tener dinero, fama, poder, likes, que seas de influencia, vamos, te pagan dinero entre más, date cuenta, te pagan dinero entre más seguidores tengas, entonces te tienen enganchado en ese tema. Y sabes que ese patrocinio es para desenfocarte y lo que tú quieres es agradarle a los demás y no agradarle a Dios. O sea, entonces las influencias, lo que Satanás, o sea, las tentaciones son dardos de influencia. O sea, te quiero influir para que tomes mal tus decisiones. Y al tomar mal tus decisiones, te divorcies o embaraces a una chica o la chica aborte o total se puede. Pero así es este tema de las tentaciones. En cambio, Jesús, cuando es tratado de ser influido, porque hay una parte que dice, si en verdad eres hijo de Dios, ¿no? Aviéntate, ¿no? Pudo haber dicho, o sea, yo así era súper impulsivo antes, súper impulsivo, así, a cada rato me andaba agarrando a trancazos. Pero ¿cómo que? ¿Quieres ver que soy el hijo de Dios? Hasta trancazos me pude haber metido, pero le picaba, o sea, el orgullo, ¿no? Entonces, ese tema, o sea, la gente impulsiva, pues Satanás sabe que por ahí le puede dar y puede reaccionar. Y al final, si él reaccionaba, ¿quién se iba a dañar? El mismo Jesús, ¿no? Y no responde, a ello. Jesús nos demuestra ser un varón de principios, ¿no? O sea, él quería agradar a Dios y cuando le ofrece el poder, ¿no? Todo esto te daré si tú postrado me adorares, ¿no? Haz de cuenta que le diría a Putin, ¿no? Todo esto te daré, incluyendo Ucrania, si tú postrado me adorares, ¿no? Y la gente reacciona, ¿no? Las mujeres, te voy a dar una posición por encima del hombre, porque tú lo mereces, si tú postrado me adorares. Y cuando, ¿sabes en qué momento la va a ver postrada? En el momento que perdió su vida, que a lo mejor aunque hubiera estado encumbrada, la corren, que ya se quedó divorciada, que no tuvo hijos. O sea, cuando ve todo ese tema, era lo que en el video pasado Deira comentaba de que venía este pasaje de Marcos, ¿no? ¿De qué le sirve a la humanidad, al hombre, a la mujer, ganar el mundo entero si pierden su vida, ¿no? Si pierden su alma? Sí. Entonces, hay una parte aquí que quiero que veamos, es para concluir, para ir concluyendo ya hoy este pasaje, es esta parte de Lucas 4 del 16 al 21, porque Jesús viene a cambiar totalmente la forma de vivir, la forma de ver las cosas, a cambiar los corazones. ¿Qué dice Lucas 4 del 16 al 21? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjate, ahí está leyendo una parte de Isaías, ¿no? De Isaías 61,
Y, y es prácticamente cuando les abre ahí de yo soy el Mesías, porque les dice esta parte, ¿no? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿no? Todo eso, vuélvete a leer esta parte de lo que leyó, lo que estaba escrito era esto de Isaías del 18 y 19. Claro. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué te llama la atención? Bueno, pues primero que esta parte donde dice, o bueno, donde lee esto, es claro que muestra cuál es su misión, ¿verdad? Para establecer ese reino que estaba profetizado, ¿no? Entonces empieza diciendo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y algo de lo que estudiábamos es de que, es que al pobre no hacía referencia al que no tenía dinero, sino hacía referencia a, a los niños, a las mujeres, a, a personas marginadas. Entonces, donde a esas personas que hacían a un lado, él las hacía partícipe de este reino, ¿no? Por eso fíjate que en todo este camino hacia Jerusalén va sanando personas, ¿no? Dice aquí, ¿no? Les vengo a dar buenas noticias a los pobres, ¿no? O sea, a los que no tienen ya nada. Uh-huh. Dice, a sanar, y no dice que a los enfermos, ¿no? Sino, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, muchas veces hay personas que están sanas físicamente, pero sus corazones están destrozados, ¿no? Dice, he venido a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, como dices, a los marginados, a los que hicieron a un lado, ¿no? Definitivamente sí, aquí les está diciendo claramente, como dices, la misión que Jesús traía. Y yo quiero concluir con esta parte. Hay mucho, yo creo que nos vamos a tener que aventar otro más, no nada más uno, quizás dos, Beto, viendo este Evangelio de Lucas. Pero en esta parte, hoy te quiero decir que hay mucha gente marginada, mucha gente quebrantada en su corazón y, y quizás son los que nos están escuchando, Beto. A mí me pasó cuando yo decidí seguir al Señor, era porque, no era porque estuviera enfermo, sino porque estaba quebrantado del corazón. Yo no sé los que nos están viendo al día de hoy, ¿cómo están? Nosotros vamos en el camino y hagan de cuenta que en este momento te topaste con este video, te topaste con Beto, conmigo, y, y estás escuchando a Jesús, que Él vino a darnos libertad a los que estábamos con un corazón oprimido, ¿no? No sé qué estés pasando hoy por tu vida, qué situación estás viviendo, pero sí estoy seguro que hay algo en tu corazón. No es coincidencia que hoy estés escuchando este mensaje. No es un tema de religión, es un tema de relación. Lo que Jesús no vino a implementar, si nos damos cuenta, el judaísmo no vino a implementar una denominación religiosa, no vino a establecer a los bautistas, a los presbiterianos, a los metodistas. Estos son grupos. Lo que vino fue por cada uno de nosotros, por los que perdimos la visión, porque no sabíamos a dónde dirigir nuestra vida. Al día de hoy, quizás tú estás así, estás pasando por un problema emocional de divorcio, un problema
tus hermanos, con tus papás, y no sabes hacia dónde dirigir tu mirada. Te digo una cosa, dirígela al Señor. O sea, lo primero que vieron los ciegos muchas veces fue a Jesús. Y yo te digo algo, si tú ahorita, por la situación que estés viviendo, está tu vida, tu vista nublada, está obstruida tu visión, voltea hacia arriba. Hoy Jesús nos está diciendo esto, ¿no? Dice, te vengo a dar buenas noticias. He venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad, a dar visión, a dar vista. En el mundo vamos a encontrarnos problemas, pero Dios ha transformado la vida de aquellos que con humildad y como con estos cojos, mancos, ciegos, leprosos, como a mí me pasó, pues llegamos a los pies del Señor, ¿no? No sé si quieres añadir algo así al respecto, ¿no? Pues vamos a concluir aquí, pero no quisiera concluir sin invitarte a que si tú estás como lo describimos ahorita, abras la oportunidad de ver a Jesús en tu vida. Permítele entrar a tu vida. Él ha venido a decirte que hay buenas noticias, que no todo está perdido. ¿Quieres recibir en tu vida al Señor? Si es eso, acompáñanos orando, ¿de acuerdo? Te voy a pedir que inclines tu rostro, cierres tus ojos y dile al Señor lo siguiente, adueña estas palabras en tu corazón. Dile así, Señor, reconozco que yo estoy como esas personas quebrantadas de corazón, que me he equivocado, que he hecho cosas que, Padre, han afectado mi vida. Me siento mal y te quiero pedir, Señor, primeramente que me perdones por haberte ignorado. Te pido que seas tú el que transforme mi corazón, que limpies mi vida. Reconozco que hace 2000 años en la cruz tú pagaste todas las que yo hice, Señor. Todos los conflictos en los que me metí, todas estas fallas y daños, Señor, que he hecho y que otros han hecho en mí. Yo sé que tú las estás pagando y las pagaste en la cruz, Señor. Y Padre, por eso te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres en él y te recibo como mi Salvador personal, el que paga mis deudas y como el Señor de mi vida. Y así como los discípulos, quiero caminar contigo hasta el día en que yo te vea cara a cara, Señor, en el cielo o aquí en la tierra, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre amado, todo esto te lo pido, pidiéndote perdón, arrepentido, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, Beto, pues gracias por acompañarme, compartiendo este gran primera parte del mensaje del Evangelio de Lucas, pero gracias también a los que nos están acompañando viendo este video. Y te digo una cosa, si tú hoy hiciste esta oración, hay algo importante que lo vamos a ver en el siguiente video, como Dios dice que hay gozo en el cielo por una persona que se arrepiente, por una persona que cree, hay gozo en el cielo. Si tú oraste hoy, te quiero decir dos cosas. Primero, que Dios te ha hecho una nueva criatura. ¿Sí? Que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, que tú eres una nueva criatura. Y la segunda cosa que te quiero decir es que hay gozo, hay fiesta en el cielo en este momento, porque tú has orado. Si tú oraste, nosotros nos gozamos también. Y no es un tema religioso, es un tema realmente de que has iniciado una relación íntima y personal con aquel varón que nunca falla, que es Dios, que es Jesús, que es aquel que dio su vida por ti
y por mí, y por Beto, y por todos los que nos escuchan cuando le creemos. Te esperamos en el siguiente video y no dudes en mandarnos mensajes, nos gozamos mucho en seguirnos en este canal, en las redes sociales, darles clic, suscríbete, pero porque lo que queremos realmente es seguir compartiendo contigo este camino en el cual estamos coincidiendo incluso ahora por medios digitales. Que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente. Gracias, Beto. Muchas gracias.